La etapa final de la vida es un tema tabú en nuestra sociedad y en nuestro tiempo. Paradójicamente es una etapa por la que todos, lo pensemos o no, vamos a pasar. Por eso el Cantabria de cerca de esta noche lo hemos querido dedicar a hablar de este tema y lo vamos a hacer en un centro que es referencia, como es el Hospital Santa Clotilde. Como parte del equipo multidisciplinar de este centro vamos a conversar con dos profesionales que llevan largos años de trayectoria con este tipo de patología y la idea es hablar de forma serena y calmada de esta etapa final de la vida. Tenemos en primer lugar y damos la bienvenida a Ana Espósito. Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación a participar en el programa y hablar de este tema tan desconocido. Eso es, tan desconocido, y hemos dicho en la introducción que es un tema tabú. No sé si como profesional, médico geriatra, máster en cuidados paliativos, tienes esa misma percepción, Ana, o es algo de lo que se habla poco, pero en realidad sí que estamos concienciados como sociedad. No, para nada. En las sociedades occidentales la muerte se ve como un tema tabú, da miedo hablar con él, se esconde, no se habla en las casas, en las familias o en conversaciones de amigos. Es muy difícil tratar estos temas y que estos temas surjan, a pesar de que es algo que a todos nos va a ocurrir, que es un hecho inevitable y esencial de la vida. Y al final nos pesca poco preparados y poco informados. Porque para alguien que no está en el día a día de lo que supone una unidad de cuidados paliativos, una definición rápida para una profesional como tú, ¿cuál sería de los cuidados paliativos? Bueno, la medicina paliativa es una rama de la medicina que aborda tanto al paciente como a la familia, que se enfrentan a situaciones de enfermedad avanzada donde los tratamientos curativos ya se han agotado, y que aborda tanto los problemas a nivel de la esfera física, dolor, disnea, como de la esfera emocional, la esfera psicológica, la esfera social y la esfera espiritual. Lo que se trata es de aliviar y prevenir el sufrimiento en esas áreas. Esto se hace también con un abordaje en un equipo interdisciplinar. En la unidad, aparte de enfermeras, médicos, auxiliares, también hay psicólogo, hay trabajadora social y también hay una persona responsable de la atención espiritual. Atención espiritual que no es equivalente a atención religiosa, aunque la engloba, porque siempre se confunde. Y los cuidados paliativos abarcan todo este periodo de final de vida y no acaban con la muerte del paciente, sino que también atienden a la familia una vez que el paciente ha fallecido. Este pasado 12 de octubre se han cumplido 10 años de esa resolución de la Organización Mundial de la Salud que hablaba de este tema. Transcurridos estos 10 años como profesional, ¿cómo dirías que estamos en este año 2024 en este campo? Bueno, pues yo creo que todavía queda mucho por conseguir y por lograr. En España se calcula que hay unas 300, 400.000 personas que necesitan atención paliativa. Sin embargo, la reciben aproximadamente el 40%, con lo cual todavía queda mucho por hacer. Nosotros en la unidad atenderemos al año a unas 250 personas. La mayoría son pacientes oncológicos, aunque también atendemos a pacientes con insuficiencias de órgano, pues cardiopatías, insuficiencias respiratorias, insuficiencias hepáticas, también enfermedades neurodegenerativas. O sea que el abanico es amplio. Sin embargo, el acceso a los cuidados paliativos, uno de los problemas que nos encontramos es que nos llegan tarde. Entonces yo creo que este aniversario es bueno para reivindicar que el abordaje de los paliativos sea precoz, es decir, en etapas anteriores, no reservarlo para las etapas finales.
y luego evitar la dicotomía tratamiento paliativo, tratamiento curativo. Es decir, que tanto los tratamientos paliativos como curativos pueden darse de forma síncrona y a la vez. Incluso entre los profesionales de la salud hay confusión con los cuidados paliativos, y cuando se habla de cuidados paliativos hablan de muerte, de moribundo, de abandono y de no hay nada que hacer, y es todo lo contrario. Hay muchísimas cosas que hacer. Has hablado antes, Ana, de un equipo interdisciplinar en el que sois pequeños órganos de un cuerpo mucho más amplio. ¿Cómo consigue un centro como es el Hospital Santa Clotilde aunar y materializar todos los aspectos que llevan aparejados estos cuidados paliativos? Si nos ceñimos a los datos del pasado año 2023, casi 300 pacientes atendidos. Estamos en un tiempo en el que se demanda una mejora de plantillas para todo. En Cantabria, ¿cómo está el tema de los cuidados paliativos? ¿Son suficientes? ¿Los profesionales no lo son? Bueno, en la Orden de San Juan de Dios siempre ha estado muy implicada con la atención a los cuidados paliativos y siempre ha intentado, digamos, dar este servicio. La unidad se creó aquí en el año 2003 con 10 camas funcionales, que luego en el 2006, creo recordar, se ampliaron a 20 camas que están concertadas con el Servicio Cántabro de Salud. Luego, en el 2008, se inició una colaboración con la Caixa, con el programa de atención psicosocial a enfermos que estaban en situación de enfermedad avanzada. Y luego también estamos coordinados con los recursos de cuidados paliativos de la comunidad. En la comunidad hay equipos de cuidados paliativos a domicilio, varios equipos, en el Hospital Valdecilla, en el Hospital de Laredo y en el Hospital de Sierra Llana, y nos coordinamos con ellos, y también con el Servicio de Oncología de Valdecilla, intentando dar una continuidad asistencial y garantizarla en lo máximo posible. Somos conscientes de que hace falta más recursos, pero bueno, ahí estamos intentando mejorar en lo que podemos. Como profesional, Ana, si la situación lo permite, ¿es mejor vivir esta etapa de cuidados paliativos en casa o en un centro? Depende del paciente y depende de las familias. Hay veces que es mejor en el domicilio y otras veces que es mejor en un centro. Depende de muchas circunstancias. Por ejemplo, si tienen una intensidad de síntomas que requiere un abordaje hospitalario, o hay una claudicación familiar, un desgaste familiar que les cuesta llevar eso en el domicilio, al final tienen que ingresar. A veces un periodo de descarga y luego vuelven al domicilio. Entonces eso hay que individualizarlo siempre. El sitio mejor es donde mejor esté el paciente, teniendo en cuenta también los deseos de ese paciente y de esa familia. Por eso es muy importante ese abordaje interdisciplinar, esa valoración, el establecer una buena comunicación, información con el paciente, con la familia y con los profesionales, para hacer también una buena toma de decisiones y una planificación compartida de esos cuidados, garantizando que ese paciente no reciba menos de lo que necesita ni tampoco más de lo que desea. Como profesional hablamos del paciente que se encuentra diagnosticado ya en ese estatus de cuidados paliativos, pero a la hora de valorar quién necesita más el apoyo, el acompañamiento como profesional, ¿qué dirías que es? ¿El paciente o los familiares y el entorno que rodea a ese paciente? Los dos, porque al final nosotros decimos que es un equipo a tratar, porque a veces para que el paciente esté bien cuidado, el familiar también tiene que estar bien cuidado y sentirse apoyado. Si el familiar no puede cuidar, el paciente no va a estar bien tampoco. A título personal e individual, ¿qué te aporta trabajar en este área? Bueno, pues yo
En mi primera etapa como profesional yo me especialicé en geriatría. Poco a poco fui conociendo el mundo de los cuidados paliativos y me gustó. Para mí me siento una privilegiada y a veces aprendo yo más de los pacientes que lo que yo les puedo ayudar. Es muy satisfactorio cuando estás tratando a pacientes y familias conseguir que esta última etapa de la vida transcurra de la mejor manera posible y que la cierren bien. Al final, en medicina paliativa es más que la biología, tratamos con la biografía de los pacientes. ¿Cómo se gestionan las emociones en un trabajo como este? Pues con conocimiento y con formación. Con conocimiento y formación que te den las habilidades técnicas, las habilidades comunicativas, las habilidades emocionales para saber conectar y también desconectar y salirte de ello, y con también muy importante la bioética, los conocimientos en bioética que te permitan una toma de decisiones para dar respuesta a qué debo hacer y cómo debo hacerlo. Las facultades tienen su trayectoria, se aprenden unas cosas determinadas, pero trabajar en una unidad como esta también aporta otras cosas que no están en una facultad. ¿Cuáles dirías que son? Hombre, aquí te das cuenta que lo importante son los pacientes, no la enfermedad. Aquí no tratamos una enfermedad, aquí tratamos un paciente que tiene una enfermedad y esa enfermedad produce un impacto en toda esa biografía del individuo. Y eso es lo que se trata de gestionar y de aliviar ese sufrimiento, el sufrimiento evitable, porque luego hay otro sufrimiento que es inevitable y ese lo que puedes hacer es acompañar. Simplemente y que no te creas que es poco, pero y ayudar a las personas a eso, a que lo gestionen de la mejor forma posible. Claro. Quiero acabar esta primera parte de esta entrevista con Ana Espósito preguntándole directamente qué es lo más satisfactorio y por contra lo que te pesa más cuando tú abandonas tu trabajo un día normal en tu vida profesional. Bueno, lo más satisfactorio es cuando consigues ayudar a los pacientes y a las familias y además te lo dicen. Y cuando consigues que, bueno, pues que el proceso transcurra con calma y con serenidad. Cosas negativas, pues hay veces que eres testigo de situaciones de sufrimiento muy importante. Y que, bueno, pues gente joven, con niños y que su vida se ha roto. Entonces eso es complicado a veces gestionarlo. También te ayuda a saber lo que es importante y lo que no, con lo cual tu escala de valores cambia. Muchísimo. Muchísimo. Ahora realmente sabes qué cosas son importantes y cuáles no, por qué cosas te tienes que preocupar y por qué cosas no hay que preocuparse. Y eso es lo que yo he aprendido, sobre todo. ¿Te ves acabando tu vida profesional en esta unidad? Sí, me gustaría, sí. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, retomamos esta conversación sobre los cuidados paliativos en una noche en la que les hemos prometido hablar de manera calmada y serena de la etapa final de la vida. Hemos tenido una primera parte con Ana Espósito, médico geriatra máster en cuidados paliativos, y a continuación damos ya la bienvenida en una segunda parte a Ana Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. Con esta misma formación y que queremos retomar esta conversación
conversación precisamente recogiendo el guante dejado por Ana Espósito y preguntándote qué es lo más satisfactorio y por contra lo que te pesa más cuando abandonas tu trabajo un día normal de tu vida profesional. Bueno, desde luego lo más satisfactorio es cuando realmente consigues ayudar a las personas. Esto vale para la medicina y en cuidados paliativos más. Quiero decir, consigues un control de síntomas aceptables, pero no solo los físicos, sino que detectas lo emocional y das el apoyo, no solo el soporte que damos los médicos, sino que da el psicólogo, que da la gente de espiritualidad. A veces ofertamos también mejoría funcional y colaboran con nosotros los fisios, los terapeutas. Quiero decir, cuando la persona está viviendo el presente, porque en este momento está viva, y nosotros cuidamos la vida hasta que se termina. Entonces, eso te da mucha satisfacción cuando termina la jornada. Lo duro, bueno, pues hay situaciones muy complejas, ¿no? Hay situaciones en las que no puedes evitar identificarte. Empatía. Identificarte con la familia, sobre todo si estamos hablando, por lo que decía la compañera, ¿no? De gente joven, con niños, son situaciones complicadas donde tenemos que apoyar todos los profesionales y apoyarnos entre nosotros también, ¿no? Y a veces, bueno, pues una situación dura puede ser que la familia necesita una cosa y el paciente otra y no necesariamente es lo mismo. Y entonces, bueno, buscar ese equilibrio, para eso trabajamos, ¿no? Para eso trabajáis y para eso os formáis. ¿Qué tipo de formación específica lleva un profesional que está en esta unidad? Pues en medicina, aquí en España, los cuidados paliativos no es una especialidad médica como ocurre en otros países, por ejemplo en Inglaterra, sino que nos formamos mediante capacitación avanzada, ¿no? Entonces, además de la experiencia clínica, pues tenemos formación tipo máster universitario. En enfermería pasa lo mismo, las enfermeras también se forman a través de capacitación avanzada tipo máster y cursos de posgrado, etcétera, y prácticas en otros centros, bueno, un poco eso. ¿En qué medida, Ana, mejora la calidad de vida de un paciente cuando se somete a este régimen de cuidados paliativos? Pues un poco eso, que el paciente es un todo. El paciente no es una patología X que está en el momento final, ni una serie de síntomas que hay que tratar. No solo somos sintomatólogos. El paciente es una persona que está en uno de los momentos más trascendentales de su vida. Está cerrando su biografía, sus familiares le acompañan, lo viven con él. Y entonces, bueno, pues es fundamental atender todas las necesidades múltiples, diversas y cambiantes que se producen a lo largo del proceso. Si el profesional, si vosotras tenéis trabajada la idea de la muerte, de vuestra propia muerte, ¿eso os facilita el desempeño de vuestro trabajo porque tenéis unas habilidades comunicativas que os llevan a conectar más con ese paciente al que tenéis que ayudar? Las habilidades comunicativas hay que trabajarlas y hay que formarse, y obviamente necesitas enfrentarte a las grandes preguntas como persona para poder asumir cuando te las pregunta el paciente o la familia. Y bueno, no somos omnipotentes, hay veces que hay cosas que a título personal no has experimentado, pero tienes que ser capaz de ayudar. Y si no te sientes con fuerzas, tú solo, para eso están el resto de compañeros. Es decir, y eso te hace aprender día a día y crecer como persona, no solo como profesional. Hemos tenido vuestro testimonio, en este caso 2 médicos geriatras, pero nos vamos a la rama de la enfermería, que tan importante es en tantas otras fases de la medicina, pero en esta también. Estos profesionales pasan mucho tiempo con los pacientes y con sus familias. ¿Cómo es esta rama de la enfermería en una unidad como Santa Clotilde? Vamos, fundamental. Quiero decir, la enfermera es la experta en cuidados y es la que está ahí 24 horas. El médico también está, pero el tiempo que dedicamos es menor. La enfermera observa y ve todos los cambios del paciente y de hecho si la enfermera observa algo, allí tienes que lo comunica y tienes que reevaluar,
porque desde luego detectan mucho más los cambios, porque los siguen más de cerca, eso sin duda. También se tienen que formar y son muy importantes a la hora de también soporte emocional y soporte a las familias. Desde luego, sin ellas no se puede hacer este trabajo, sin duda. En vuestro día a día, Ana, valoráis necesidades físicas, pero también sociales, espirituales, emocionales. ¿Cuáles dirías que pesan más a la hora de establecer un diagnóstico de la evolución de ese paciente que está en ese estado de cuidados paliativos? Se evalúa el paciente de forma global, como un todo, y se evalúan todas las esferas. Y depende del paciente, lo que le esté produciendo un sufrimiento en ese momento puede ser el dejar arreglados temas económicos, temas de sus hijos, de legado, o es un problema emocional que quiere resolver y que quiere trabajar y que nunca lo ha hecho. Entonces, quiero decir, hay que abordarlo desde todas las esferas. Cada profesional ve al paciente desde una esfera y entre todos intentamos verlo al completo. Como profesional, podemos decir que en Cantabria se han producido, bueno, en Cantabria y a nivel España, porque antes reconocías que no había una especialidad en esto de los cuidados paliativos, 10 años desde esa resolución de la OMS, a tu juicio, ¿se han producido avances o retrocesos en el campo de los cuidados paliativos? Hombre, yo creo que se va avanzando, igual no a la velocidad que se debiera, dadas las necesidades, pero vamos avanzando. Quiero decir, ya nadie cuestiona que no solo hace falta una atención médica y de enfermería, sino que hace falta una atención psicosocial completa y espiritual. Quiero decir, eso está recogido en el Plan Nacional de Cuidados Paliativos, que la espiritualidad no es algo de lo que hablamos solo aquí en un centro como San Juan de Dios, sino que es una necesidad de la persona y que, como decía Ana Espósito, no solo es la religiosidad, sino que somos seres espirituales. Entonces, obviamente esa necesidad ya no la cuestiona nadie y se intenta dar respuesta y se van creando cada vez equipos más interdisciplinares que tratan de responder a estas necesidades, ¿no? Como retos en el medio largo plazo, ¿cuáles dirían a Rodríguez que son a los que se enfrenta la unidad de cuidados paliativos? La nuestra. La nuestra y en general. Hombre, yo creo que tenemos que seguir avanzando en la formación interna, que los profesionales sigamos capacitándonos, que esto no haces un máster y se ha acabado, sino que sea continuo, que vayamos incorporando nuevos profesionales, que haya un relevo generacional, que es muy importante, que haya profesionales jóvenes que se interesen por este campo, que la unidad crezca no solo a nivel de profesionales, sino también, bueno, pues un poco las estructuras que vayan mejorando. Esta sala donde estamos es para disfrute de personas y familias y se va quedando pequeña. Había un proyecto de que puedan disfrutar de los espacios exteriores mejor. Todo eso ayuda a ensanchar la vida, ¿no? A alguien que está ahora mismo en su casa viendo este espacio y decidiendo, no sé si su futuro, pero sí que le pica un poco la curiosidad de si decantarse por esta rama o no, ¿qué recomendaciones tras años de experiencia darías a profesionales en ciernes que tienen la posibilidad de apostar por este desarrollo profesional? Hombre, yo creo que si sienten esa necesidad, que la exploren. Es un trabajo muy satisfactorio, realmente. ¿Y sacrificado? Yo no lo vivo como tal. Pero hay que tener una pasta especial. Quiero decir que si te formas, la clave es, lo decía mi compañera, es la formación y la cualificación técnica. Esas son las herramientas que te permiten trabajar, y satisfactorio, vamos, no haría otra cosa, quiero decir. Me encanta mi profesión, me encanta ser geriatra y me encanta atender pacientes al final de la vida, quiero decir, no puedo decir otra cosa. Es imposible cerrar esta entrevista y hablando de cuidados paliativos sin tocar, aunque sea de soslayo, el tema de la eutanasia. ¿Qué opinión tiene Ana Rodríguez de la aplicación de la eutanasia en esta fase final de la vida? Bueno, yo creo que la prestación eutanasia no está
ligada a los cuidados paliativos, quiero decir que se puede dar en cualquier otra especialidad, en una neurología, en unos intensivos, en muchas áreas de la medicina. La experiencia que me dice a mí, mi experiencia y lo que vemos aquí a diario, la gente no suele plantearlo. Y en algún momento quiero decir, igual al inicio del ingreso, hablan de yo quiero acabar con todo, no puedo soportarlo. Hay que explorar mucho qué hay detrás de esa llamada, porque no deja de ser una petición de auxilio. Entonces, si tú exploras todas las áreas, bueno, pues al final se traduce en que el paciente tiene una necesidad no cubierta, que si se va atendiendo y se acompaña, la realidad es que no lo plantean. Si se habla de... otra cosa es la sedación paliativa, la necesidad de... pero eso no tiene nada que ver con la eutanasia. Muchísimas gracias, Ana. De nada, gracias a vosotros por esta oportunidad. Y a todos ustedes, en el final de este Cantabria de cerca, queremos hacerles reflexionar sobre una idea, fruto de esta conversación, y es la de que tan importante es la acción de curar y prolongar la vida de un paciente como la de proporcionarle un adiós en paz. Así que espero que esa conversación calmada y sosegada sobre esta etapa final de la vida haya despertado ese interés por los cuidados paliativos y esas ganas de conocer el trabajo incansable que un centro de referencia como es el Hospital Santa Clotilde hace cada día en nuestra comunidad. Sin más, ponemos punto y final al Cantabria de cerca de esta noche.